Bienvenidos sean todas y todos a un episodio más de Los Cinebros, donde se encuentran los mejores cinéfilos. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio más. Esta vez y en esta ocasión nos acompaña un actor y productor muy reconocido de Guatemala. Estamos hablando de Luis Lanuza. ¿Cómo estás, Luis? Mucho gusto en tenerte aquí de invitado. Pues a ustedes muchas gracias por la invitación y contento de estar compartiendo con la gente joven que está en todo esto de audiovisuales, así que gracias. No, pues muchas gracias por venir, Luis. Y aquí se encuentran con nosotros también el Sebas y el Juan. ¿Qué Ya onda? los conocen. Hola. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo estamos? Y es que el día de hoy traemos un tema muy interesante y vamos a hablar un poco de lo que viene en el futuro del cine de Guatemala. Vamos a tocar muchos temas relacionados a producción audiovisual. Primero que nada, quisiéramos conocerte un poquito más, Luis, y quisiéramos preguntarte cómo nació tu interés y el amor al cine. Pues mi interés y el amor al cine es porque mi papá era productor, director y guionista. Es considerado uno de los pioneros del cine en Guatemala. Rafael Lanuza. Rafael Lanuza. Entonces, de ahí que yo, desde que tengo memoria, siempre he estado con cámaras y luces y micrófonos y maquillaje y todo eso. Desde niño, entonces. Desde ahí. niño, entonces ¡Hala, qué bonito! Crecí con eso. En mi época de adolescencia, cuando entré a la universidad, estudié medicina, pero siempre estuvo ese gusanito del cine. Del cine. Y ya cuando me jubilé de mi carrera de médico, entonces retomé lo que son las producciones cinematográficas. Mi papá murió bastante joven, entonces dejó muchos proyectos pendientes. Y por lo menos 2 de los proyectos que encontré de él, yo los realicé, como la película Soy de Zacapa y El Señor de Esquipulas, que eran Muy buenas. historias de él, que él planeaba filmarlas. No las pudo hacer, yo las hice, y después de eso ya comencé a hacer pues otro tipo de historias y otro tipo de Quiere decir que esos material. proyectos ya estaban escritos. Ya estaban escritos. Soy de Zacapa, tuve que hacerle una adaptación porque en la época que mi papá la escribió no habían computadoras, no habían celulares y todo eso, y cuando yo la ok. filmé ya había, entonces algunos cambios en el guión para ponerla un poco más moderna, respetando siempre la esencia de la historia, ¿verdad? Sí, sí, claro, que no se perdiera como el hilo conductor que su papá escribió en el guión, ¿verdad? Exacto. Y El Señor de Esquipulas, que era un proyecto que mi papá tenía, se iba a hacer una coproducción con México y Estados Unidos. Originalmente se llamaba La Virgen Chicana. Ok. Como mi papá fallece, entonces ya no se hace la película. Contacto yo a Eric Galvez y se hace una adaptación, se cambia un poco el guión y se convierte en El Señor de Esquipulas. Muy interesante, la verdad. Y Juan, tú tienes una pregunta muy Entonces, interesante también. ok. Entonces usted es, como dijo, hijo de Rafael Lanuza, quien es director de películas como de Super Sam y El Niño del Espacio, Terremoto en Guatemala y El Cristo de los Milagros, además de que trabajó con diferentes personalidades como de México, por ejemplo, el famosísimo Blue Demon. Exacto. Ujú. Ajá. Esto me lleva a preguntar lo siguiente, y es, ¿cómo fue que el legado de tu papá influyó en tu carrera dentro del cine y en la persona que eres hoy en día? Pues bastante, como les mencionaba, desde que tengo memoria estoy en esto, y yo siempre acompañé a mi papá en todas las producciones que tuvo, tanto sus producciones como cuando venían a filmar películas mexicanas o estadounidenses. Mi papá era el contacto siempre en Guatemala para las producciones, entonces yo estuve casi en todas. Pues yo era un niño, ¿verdad? Y de ahí un adolescente. Nunca me imaginé que sin querer le iba a aprender tanto a mi papá de cine, más que todo en producción. Entonces, pues sí tengo bastante influencia de él, y también en las historias trato de mantener esa línea del cine como el cine que se hacía en los años 40, 50, que son sin malas palabras, cosas o muy familiares o muy dramáticas, un poco diferente a lo que se está haciendo actualmente de cine en Guatemala específicamente, que ya se tocan otros temas, ¿verdad? Pero lo mío siempre tiene una línea, si ves mis producciones, Una línea más clásica. una línea más clásica, y trato de Exacto. mantener eso, que es el estilo de mi papá. Incluso una de las cosas muy características que notan es que cuando comienzan mis producciones, ahí aparecen todos los créditos.
no al final, como se usa ahora. Ajá. Entonces, para mí, yo mantengo eso, todos los créditos, y cuando termina la historia, solo aparece fin, y ahí terminó. Ya. Oh. Y eso lo ven en casi todas mis producciones. Y como se hacía antes, ¿verdad? Así es. Ujú. Ah, está interesante, la verdad, muy bonita esa anécdota. Ajá. Sebas, tú tienes una pregunta también. Bueno, sí. Dada tu gran trayectoria, Luis, pues sabemos que hiciste varias producciones y que tuviste una gran trayectoria como actor aquí en Guatemala, pero sí queremos preguntarte por qué te retiraste de las producciones guatemaltecas, de hacer cine aquí en nuestro país. No me he retirado de hacer cine. Ah, Ajá. pero Es que no, nos referimos a que hubo un tiempo en el Ah, cual, ajá, usted Sí, dejó eso de... es lo que sí. perdón. Sí. porque hubo un tiempo en el que te retiraste. Lo que Ajá, pasa sí. es de que yo cuando me gradué de médico ejercí en Guatemala un año y me fui a ok. vivir a Estados Unidos. Ah, Y ok. viví en San Francisco, California por 20 años. Ah, con Entonces razón. toda mi juventud la pasé en Estados Unidos. No estuve produciendo películas, pero siempre por mi experiencia en televisión y todo esto, resulté de portavoz del Departamento de Salud Pública de San Francisco, California y Oakland. Wow. Yo era portavoz del departamento para las cadenas Univisión y Telemundo. Oh. Entonces, siempre resulté en estudios de televisión y dando entrevistas, sí. Pero sí, ok. no, en esa época, en esos 20 años, no hice nada de cine hasta cuando regresé a Guatemala ya jubilado. Sí, perdón que no había entendido la... No hay problema, no hay problema. Y no se No preocupe, voy a ajá. entenderlo, siento. Porque desde que regresé a Guatemala ya comencé a producir. Ah, ok, o sea, que siempre has estado como metido en esa rama de la producción audiovisual. Tal vez Exacto. no haciendo cine, pero sí metido... Siempre me jalaban para entrevistas y cosas, representando Ya. para cosas de salud, ¿verdad? Exacto. Y yo quisiera preguntarte, ¿hay algún actor o actriz que a ti te inspire o que tú digas, este actor realmente me motiva a seguir creciendo, tanto como productor, este actor me hace sentir esto, o alguna actriz en específico? Bueno, como... Ya sea a nivel mundial o aquí en Guate también. Pues se vale. Sí, bueno, hay mucha gente, muchos actores, sobre todo actores de mi edad. Ah, ok. Ahorita no se me vienen nombres, pero sí, hay gente de mi edad que me inspira. Ahora, como admirador de gente, de artistas, te puedo decir María Félix, por ejemplo. Oh, María Ok, Félix, ok, sí. Yo ok. soy María Félix, un admirador ícono. de María Félix y de sus películas, ¿verdad? Sí. Esa intensidad de las películas, de el amor, el despecho, pero así como bien intenso. Ajá. Sí, literalmente, o sea, creo que básicamente ella fue un ícono del cine mexicano. Exacto. Sí, Ajá. o sea, y básicamente es lo clásico que tú decís que tú jalás a tus producciones, ¿verdad? Lo Entonces, clásico. básicamente todo eso es lo que reunís en una sola producción. Y Exacto. entonces, y ahí vamos en esa misma línea conductora, ¿verdad? Que Ajá. nos has estado contando. Exacto. Así es. Ahora mi siguiente pregunta es, a lo largo de tu carrera has desempeñado diversos roles, como vos decías, productor, actor, entre otros. Ujú. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor reto o desafío en este mundo del cine? En cuestiones de producción, el mayor reto siempre es conseguir patrocinadores. Sí. He tenido suerte que por la trayectoria de Rafael Anusa sí he conseguido muy buenos patrocinadores, pero no es fácil. Y pues a mí me ayuda el apellido Lanusa porque siempre lo relacionan con cine, pero para otros cineastas tal vez es un poco más difícil. Pero sí, en general, eso te podría decir, el patrocinio, ¿verdad? Porque la mayoría de mis producciones, yo soy el patrocinador principal. Ah, Y, ok. ajá. Ok. Y por un lado me gusta porque a la hora de tener patrocinadores fuertes puede influir en tu trabajo, en lo que estás haciendo. Puede ser que se tenga que modificar la historia, etcétera. Sí. Pero si yo soy el único patrocinador, yo hago lo que a mí se me dé la gana. En cuestión de producción, historia, de poner a quien yo quiera, etcétera. Entonces, eso también tiene un buen valor para las producciones, desde mi punto de vista.
Ok, ¿y por ejemplo, has pasado algún desafío en alguna producción que tú digas, Larán, esto ya casi que no lo superábamos, pero al final lo logramos con mucho esfuerzo y todo? Sí, siempre, te digo, siempre cada producción, ninguna producción se va así como que todo va bien, no, Siempre va así siempre como... van a haber problemas. En Soy de Zacapa, uno de los problemas era eh, a veces trabajar con personas que no tienen mucha experiencia, que me gusta darles oportunidad, pero a veces no saben en realidad a qué se están metiendo y entonces se desesperan con las horas de grabación y Sí. un montón de situaciones que no pasa con personas que sí han hecho, que han actuado en películas y saben, ¿verdad? Que, por ejemplo, te puedo citar hoy para tu escena, que es un exterior y resulta que llovió, ya no podemos grabar. Y entonces, si no sabes mucho de esto, te vas a molestar mucho, vas a pensar que es una falta de respeto de mi parte, que ya no Ajá. vas a grabar, pero esto así es, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es, pues, modificar y ya vamos a otras escenas que sí se pueden hacer en el interior, etcétera, pero eso lo va aprendiendo los actores conforme en más proyectos trabajan. Sí, y básicamente a eso de que, por ejemplo, se cancela una grabación porque esté lloviendo, porque hay otras circunstancias, implica más dinero también, ¿verdad? Sí, Porque a fin de todo. cuentas hay que cambiar, hay que modificar la agenda y hay que ver si el lugar donde vas a grabar te lo vuelven a dar disponible para un día o para otra semana, ¿verdad? Y básicamente pagarles más, porque al final de cuentas tú estás usando un lugar o una locación para tu beneficio. Exacto, sí, cada vez que hay un problemita de estos es dinero que se está perdiendo. Cabal, Sí. como lo dices, es el tiempo es dinero en esto de la producción cinematográfica. Y me imagino que han habido algunas producciones donde el dinero sí ha sido muy limitado también. Sí, definitivamente. Cuando yo comencé a producir, cuando regresé a Guatemala, yo tenía un presupuesto para pagarle a todos los técnicos, pero a los actores se les decía, te invito a participar, pero no hay un pago. Te voy a cubrir transporte, Comidas. alimentación, cosas así, pero no te voy a pagar. Y lo hice con mis dos producciones, Soy de Zacapa, El Señor de Esquipulas, y nunca más lo volví a hacer. Ahora, Ok. si voy a producir es porque tengo dinero para pagarles a todos, actores, técnicos, a todos, porque me di cuenta que a veces las personas que te dicen sí, después ya cuando ven la película se molestan, sí, que yo trabajé ahí, no, ni siquiera me pagaron y creen que yo hago un dineral, ¿verdad? Con las Ajá. películas y no saben que mis películas yo no recupero nada, pues. O sea, cuando he recuperado ha sido dinero que se ha donado. Por ejemplo, en Soy de Zacapa doné dinero a la pediatría del hospital regional Ah, ok. Ok. y cosas así. Pero las personas que no saben tienen otra idea, ¿verdad? Creen que Sí. ya me hice millonario con cada película. Como dirían ahí, las malas bocas. Exacto, exacto. Las malas, la gente chismosa. Ajá. Definitivamente, ajá. Entonces, no sé si quieren seguir ustedes con alguna pregunta o vamos a pasar ya a la segunda parte. Si querés, pasamos una vez. Pasemos a la segunda parte. Pasemos a la segunda parte. Bueno, y aquí para esta segunda parte vamos a hablar un poquito de debate, ya que conocimos un poco del trabajo de ti, Luis, pues ahora vamos a hablar un poquito de cómo va a estar el futuro del cine en Guatemala y ciertos temas relacionados con el futuro del cine. Sebas, quiero que empieces este debate, esta controversia. Bien, para empezar, queremos saber tu opinión de el cine en Guatemala actual y a nivel mundial, porque pues ya sabemos cómo han sido las producciones actuales de Guatemala, que la esencia del cine mundial pues ya ha tomado otro ritmo. Entonces queremos saber cuál es tu opinión sobre eso y si tienes alguna opinión sobre el cine que tenemos hoy en día internacionalmente. Pues sí, yo creo que el cine en general pasa por modas, tanto en Guatemala como a nivel internacional. Ahorita en Guatemala está la moda de películas controversiales, películas que tienen que ver con política, con los mayas. Es como que lo que entró de moda, ¿verdad? Mis producciones no entran en esa moda, yo estoy un poco fuera de la moda, pero en general en Guatemala esa es la moda. A nivel internacional es mucho de efectos especiales que son espectaculares.
pero pierde un poco la esencia de lo que era el cine antes, ¿verdad? Que era... O que pierde lo humano. Sí, Exacto. los escenarios, las actuaciones de los actores, las historias y todo. Ahora es películas espectaculares, pero todo es efectos especiales. Muy bonito, pero como que ya no es cine, ¿no? Muy monótono, de Muy cierta bueno, forma. ajá, sí. que básicamente vamos a eso del CGI, la pantalla verde, que ahora ya no hacen como cosas prácticas, sino que ahora lo que hacen es todo, montaron solo una pantalla verde y como que ponen unos palitos y todo, y ahí es como que empiezan a hacer los movimientos de los actores y todo. Exacto. Es bonito, pero ya no es como la esencia del cine clásico al que tú estás acostumbrado Exacto, a hacer. ya no es el arte, digamos, las películas de mi papá, si las ven, se montaban los escenarios. Todo era montado. Se construía desde cero. Sí, terremoto en Guatemala, mi papá construyó la habitación del hotel y la construyó de manera de que se pudiera mover el piso, las paredes y todo. El túnel donde el protagonista sale se construyó en la casa. O sea, todo era hecho, era un gran trabajo. Super Saiyan y el Niño del Espacio hicieron una nave espacial de tamaño real. Que ahora eso lo pueden truquear y hacerlo digital. Ajá. Mi papá mandó a hacer la nave espacial, capacidad para 8 o 9 personas paradas Tamaño adentro de la real. nave. ¿Y al final qué hicieron con esa nave? Hubo que destruirla porque era muy grande y No. pesada. Qué triste. Ya no se podía desarmar porque tenía madera, yeso, metal. Hubiera estado bueno para guardarlo en un museo, la verdad. Pero y es que era tenerlo- muy grande. Sí. Era muy grande, era como el tamaño de esta habitación, más o menos. A la madre, sí, donde Sí. donde iba a caber ahí, No. ¿no? Pero ni en el Palacio Nacional creo que cabía, ¿ves? Porque No, ni cuando la chiste. hicieron, le hicieron una mitad y la otra mitad. Entonces así la pudieron transportar del lugar donde la hicieron para Caminar Juyú. Ahí ya la unieron y ya unificaron la nave y todo. Para volverla a partir a la mitad había que destruirla. Ya no se podía hacer. A la madre, o sea que básicamente se hizo pedazos la nave. Sí, le hicieron pedazos. No se podía rescatar. Y si lo hubieran rescatado, ¿en dónde la ponían? Exacto. Cabal, ¿dónde guardarla, va? No conozco una bodega lo suficientemente grande para ponerlo. Cabal. A mí me hubiera gustado tenerla, era mi nave, pero... Sí, eso hubiera estado increíble. sí, Y hoy en día esa nave, pucha, hubiera sido un ícono para Sí, Guatemala. Sí, un tesoro definitivamente. nacional. Ícono nacional del arte. Sí. Ajá. Y busqué de alguien que la pudiera rehacer y pues, sale carísimo, como comprar un carro. Claro. Es que, Ah. ajá, es que eso es a lo que vamos, que por eso la gente o los productores y directores optan por hacer cosas en CGI porque se ahorra más dinero. Por ejemplo, Exacto. Sí. para hacer el Titanic básicamente casi costó 10 millones hacer solo el barquito. Claro que fue una película muy alabada por los Oscars, fue muy Sí. buena en crítica, ¿verdad? Y recuperó lo que había gastado. No solo lo triplicó, o sea, básicamente fue una inversión muy buena, pero eso es a lo que ya nos arriesgan las productoras en general. No es Bueno, tanto la decisión de productores, sino más decisión de los estudios, Ajá. los estudios potentes, tanto Universal, Paramount, Disney, ¿verdad? Ya no se arriesgan a hacer eso porque ¿qué dicen? Ah, no, hagámoslo todo por pantalla, ¿verdad? Y ya solo nos ahorramos unos cuantos millones y eso lo podemos invertir ya sea en publicidad o en nosotros mismos, ¿no? Ajá. al final- Aún así hay Exacto. directores que sí todavía tienen esa mentalidad de hacerlo todo desde cero. Sí, como Christopher Sí, Nolan, ¿no? Christopher Exactamente. Nolan, ajá. Yo iba a mencionar a Nolan porque él sí, nada de efectos especiales, él todo lo hace desde cero, con efectos prácticos. Ajá. Sí, por ejemplo, en Oppenheimer, él usó diferentes planos cercanos para recrear la explosión de la bomba atómica. De hecho, la bomba sí sí fue de verdad. Sí. Sí, pues. Sí. Entonces, vamos a eso, ¿verdad? Que básicamente la gente o el cine ya no se ve, o sea, o ya no se siente como antes, ¿verdad? Que mucha gente, incluso yéndonos un poquito al cine de superhéroes, realmente muchas cosas las hacían prácticas antes y ahora todo es en computadora. Ajá. Y algunas veces se llega a ver que es en computadora. Mira, por ejemplo, no sé si pudieron ver Super Sam y el Niño del Espacio. Super Sam vuela. Y no es ni con pantalla verde ni ¿Y cómo nada, hicieron no, que para mi que papá volara? mandó a hacer una como plataforma donde el actor iba acostado, pero de aquí para abajo lo sostenía y de aquí para allá, entonces los ángulos de la cámara. Y cabal aquí en Ciudad San Cristóbal, que comenzaba en esa época, que estaba bien desierto, ¿verdad? Que estaban como empezando apenas a construir, sí, ajá. en un camión montaron esta plataforma y el actor iba montado y la cámara, entonces va el camión y entonces el aire y todo que se ve es de veras porque va así, ¿verdad? Y los Ah, la ángulos de verdad. la cámara Qué pues genial. apuntando al cielo y él va así. Y ya pues le ponen el Wow. sonido de vuelo y todo eso, ¿verdad? Pero
Fue una cosa bastante innovadora que ni en México se les había ocurrido. En México habían usado Sí, para la época fue muy innovador. un muñeco o algo. Sí, es que ¿verdad? para Sí, la sí, época sí. sí, fue algo no solo bastante práctico, sino muy innovador dentro del cine, básicamente. Exacto. Ajá. O por ejemplo en la serie de Batman de los años 60 para simular que él estaba escalando un edificio por afuera, Así. simplemente volteaban la cámara y ellos solo se agachaban y así andaban Exacto, así. sí. Exacto, ajá. Ajá. Entonces, Sí. así se las arreglan los directores antes, imagínate. Ajá. Sí, definitivamente. Y bueno, yo quisiera pasar a un tema respecto también, hablando un poquito de los efectos ahorita especiales y todo. Últimamente, creo que tú has escuchado que la inteligencia artificial se ha comenzado a utilizar mucho en las producciones, ¿verdad? Sí. Tanto incluso para el doblaje, que incluso Prime Video sacó un anuncio de que ahora van a utilizar Ya tiene una doblaje. beta para el doblaje. Ajá, de IA. Entonces, ¿cuál es tu opinión de utilizar inteligencia artificial en las producciones? ¿Crees que esto puede traer algo positivo o simplemente va a corromper más el cine de lo que ya está corrompido actualmente? Creo que tiene sus ventajas y desventajas. Ok. Una ventaja sería que facilita más producción, trabajo, ¿verdad? El ajá. trabajo. Esa sería una ventaja. Una desventaja es que ya no es lo artístico de antes. Ajá. La inventiva del director y todo eso ya se perdió. La ¿verdad? creatividad, ajá, la creatividad, imaginación de cada director como que se va perdiendo por un robot al final de cuentas. Exacto, Ajá. entonces he visto cosas de inteligencia artificial que ya ni siquiera es un actor, ¿no? Que es una figura que se mueve Sí. y que habla y todo. Entonces, adiós a los actores, ¿verdad? Porque ya podemos poner el personaje que querramos que va a ser animación prácticamente, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, de hecho, esa fue una de las causas de la huelga de actores y de guionistas hace 2 años, en 2023. Que varios estudios querían implementar IA y que lo iban a usar como un reemplazo para los actores y los guionistas también. Exacto, sí. Sí, lógicamente eso iba a ser un caos. Sí, es que Sí, definitivamente. o sea, ya digamos, en este espacio podemos crear una película completa sin actores, sin locaciones y sin nada, todo Ajá. con Exacto, inteligencia ajá. artificial. Sí, Ajá. definitivamente, o sea, y solo es pedirle a la IA, mira, necesito que hagas que, por ejemplo, Juan vuele y que esté pegándole al cielo, ¿verdad? Y básicamente la IA lo hace, Sí. aunque sea con sus defectos, Ajá. pero poco a poco creo que lo va mejorando y se va haciendo. Entonces, Ujú. creo que lo que va haciendo eso, en mi opinión, es como dejar sin trabajo a las personas y va básicamente limitando la creatividad y la imaginación de los directores. Y las nuevas generaciones se van acostumbrando a eso, entonces se va a perder el cine como el cine que Ajá. yo me recuerdo, ¿verdad? Ajá. Como el cine de los 30, 40, 50, ya eso va a ser obsoleto, ya se va a ver como mal, ¿verdad? Ya no le van a encontrar el chiste. Sí. Ajá. Exacto, ajá, o sea, ya no van a conocer el cine clásico, sino que básicamente si quieren estudiar cine, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir Esto de recurrir, la tecnología. estudiar la tecnología, ajá, ya no van a estudiar verdaderamente todo lo que son planos, la escritura de un guión desde cero, porque ¿qué van a hacer? Van a pedir a una inteligencia artificial que les escriba el guión de alguna película. Ajá. Básicamente ya nos está incentivando la imaginación y la creatividad y la originalidad, porque esa es otra cosa muy Exacto. importante que ahora en Hollywood y en varias partes del mundo ya nos está viendo muchos productos originales que estén destacando en el mundo del cine. O sea, básicamente toda obra se basan en secuelas, cuartas partes, terceras partes, todo Reboots, remakes. reboots, Exacto. remakes, Ajá. exacto. Entonces Ajá. como que básicamente la esencia de la originalidad en productores y directores se está perdiendo poco a poco y básicamente se están quedando sin ideas. Y eso creo que para las nuevas generaciones no es un buen ejemplo porque tú necesitas un motivante, necesitas motivar a la nueva generación a que sean creativos, Dar a que conocer su sueñen. creatividad. Ajá, exacto, que sueñen, que creen sus propias historias, ¿verdad? Y quien quita un día esas historias realmente puedan ser reconocidas a nivel mundial. Exacto. Te pongo, por ejemplo, el año pasado creo que fue, que fui a la Ciudad de México, Ujú. fui a los estudios Churubusco, que yo iba cuando era pequeño con mi papá. Ah, ok. Toda la parte que yo me recuerdo cuando era niño de los estudios Churubusco, ahora es la parte museo de los estudios, ¿verdad? Ah, ok. Entonces ahí te enseñan, te pasan cómo se revelaban las películas, el cuarto oscuro y todo el proceso que ya no usan. Ujú. Te enseñan la sala de doblaje que ya no se usa tampoco porque ahora tenemos sonido directo y entonces te enseñan cómo hacían las pisadas de los caballos y los truenos y todo eso que ya es parte de la historia, ya nada de eso se usa, pero ahí Ajá. quedó en Estudio Churubusco. Increíblemente
cuando oyeron mi apellido me asociaron con mi papá. En México mi papá todavía ok. es muy recordado por sus producciones. Wow. Ajá. O sea que básicamente si, por ejemplo, usted va a Televisa y dice, yo soy Luis Lanusa y dice el apellido Lanusa, de repente sí lo pueden reconocer. saben porque mi papá trabajó con toda la gente de la época de oro del cine mexicano, ¿verdad? A la Entonces sí lo qué asocian. lujo, la verdad. Sí, la verdad que sí. Buenísimo. Sí. Ajá. Sí, no tiene mucho que ver con las preguntas que estamos haciendo, pero ¿qué opinas de, no sé, si realizamos doblaje aquí en Guatemala? ¿Vos crees que sería algo posible o algo que se podría hacer? Creo que hacen doblaje. He oído que hacen doblaje aquí en Guatemala. Hemos hecho, pero creo que Pero es más más Mm. comercial y es como un poco menos, es más limitado a comparación de, por ejemplo, México o Argentina, ¿verdad? Que son Chile, como, Venezuela, que- Chile, Venezuela también Venezuela. tiene, Venezuela también tiene. Venezuela tiene Ajá. bastantes series animadas. Exacto, ajá, pero aquí en Guatemala creo que se ha tratado de impulsar el doblaje, pero no se ha logrado como establecer una industria como tal del doblaje y decir, bueno, vamos a formar una industria así, por ejemplo, como Televisa. Formamos una industria donde estén actores de doblaje, donde estén actores también de cine y de teatro, ¿verdad? Entonces no se ha logrado establecer algo aquí en Guatemala, a pesar de que se han hecho intentos, pero ¿qué piensas de eso? O sea, ¿es posible realmente hacer una industria aquí en Guatemala con todo el talento que tenemos? Pues yo diría que sí. A mí en lo personal a mí me gustaría que mis películas fueran dobladas porque tenés mayor control de sonido, de Ajá, efectos y pues. todo. Vamos a ver cuáles tengo yo con doblaje. Creo que La Máquina de Escribir fue hecha con doblaje, porque era a mitad de los años 40, entonces necesitábamos tener mucho control del sonido, y esa se dobló. Creo que es la única que tengo doblada, pero yo de mi parte encantado que todas mis producciones fueran dobladas. Si es que les planteaba la pregunta aquí a Luis Carlos y a Juan, porque Guatemala es un país que tiene un acento muy característico, porque aunque hablemos cantado, nos dicen así en el extranjero, tenemos un acento bastante neutro a comparación de México, a comparación de otros países de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces yo planteaba más que toda esa pregunta porque sí, yo considero que sí sería posible realizar doblaje aquí en Guatemala y tenemos talento de sobra para realizarlo. Sí, exacto. incluso he visto anuncios de alguna escuela de doblaje, entonces yo pensé que sí estaban haciendo más doblaje, pero parece que no. No es tanto comercial. Sí, Ajá. es como un tanto más comercial, pero doblaje más que todo dirigido a cine, a producciones, ¿verdad? Películas animadas incluso, ¿verdad? Series Ajá. también. Sí. Eso todavía nos falta. Sí, lo nos único falta. que escuché de doblaje aquí en Guatemala eran unas películas indias enviadas a Netflix, pero hasta ahí. No volví a escuchar nada más del doblaje en Guatemala. Sí, pues sí, debería de haber más Más presencia. presencia, sí. Ajá. ¿Y cuáles, bueno, pasando a una siguiente pregunta, cuáles crees que serían los mayores obstáculos de Guatemala para desarrollarse en el cine? O básicamente los obstáculos que tenemos hoy en día para ser reconocidos en el cine. ¿Y cuál consideras que serían los pasos a seguir para poder superar estos obstáculos? Que me la pusieron difícil. Ok, 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 ajá, sí. O sea, obstáculos siempre van a haber. Creo que de la época de cuando mi papá hizo cine en los 60, 70 y 80 para la época actual, creo que se ha avanzado bastante en cuestiones de producción guatemalteca. Bastantes películas han salido al extranjero. Creo que vamos bastante bien, un poco lentos en comparación tal vez con otros países, pero creo que vamos en buen camino. Pero siempre el obstáculo principal es monetario, ¿verdad? Es el dinero para hacer las producciones, porque yo, digamos, ahorita tengo un par de largometrajes que quisiera hacer, que ya tengo varios años de tener los proyectos, pero no los he hecho porque es una gran inversión. Y si tomamos en cuenta que solo yo soy el que pongo el dinero, entonces no es así nada más de estar haciendo películas a cada rato. O sea, hago una producción y me tengo que esperar varios meses para hacer la próxima, ¿no? O lo que usted estaba diciendo al inicio, que es básicamente también buscar patrocinadores o gente que realmente esté también como entusiasmada en el proyecto, que se le presente y diga, bueno, está bien, yo te lo voy a patrocinar, ¿verdad? Pero ahí sería básicamente regirse por la persona y ya no sería tanto por tu creatividad como productor. Exacto. Ajá. Y ese, en parte, ese problema ya pasando a un poquito, cambiando el tema, si el gobierno de Guatemala tuviera una ley que dijera de que va a haber dinero para producciones cinematográficas,
ahí nos toparíamos con el tema de censura de parte del gobierno, por mencionar algo, ¿verdad? Sí. Si ellos van a poner dinero, yo no voy a poder hacer un chistecito del presidente Ujú. O por ejemplo, películas como La Llorona de Bustamante no hubieran podido salir si esa ley estaría Sí, Porque vigente toca también. bastantes temas delicados. o puro mula. También. Ah, la Por el, sí. por el, no por hubiera el- podido por el salir. vocabulario, porque en la época de mi papá iba a hacer una película y tenía que presentar el guión a un grupo de personas que no sabían nada de cine y ellos decidían con todas las censuras si se hacía o no, si habían malas palabras, si se tocaba un tema sexual, si se tocaba un tema político. Y así fue como a mi papá le prohibieron 2 películas de hacerse en Guatemala. Ah, la gran. Entonces, entrar una ley de cine, volveríamos a lo mismo, ¿verdad? Porque tendrían a un grupito de gente que le tenés que presentar tu guión y si es algo que muy vulgar, pues censurado, ¿verdad? No lo puede hacer. Y entonces ahí ya te van modificando porque ellos son los que te van a dar los fondos. Sí, básicamente Sí. es una arma de doble filo. Definitivamente. Y por otro lado, con toda la corrupción que hay, la gente que pelea estos fondos, a la hora de tener los fondos, nos lo destruimos entre nosotros y los Ajá. demás, que miren qué hacen. Ujú. Y sacamos la convocatoria del dinero, juntarse el montón de cineastas pidiendo dinero, ya no hay dinero, ¿verdad? Porque nosotros ya no lo repartimos y hacemos nuestras películas. Entonces, ahí vamos otra vez. Por supuesto. Sí, y es que, por ejemplo, básicamente el dinero juega un gran papel dentro del cine y yo me doy cuenta ya yéndonos a producciones hollywoodenses y internacionales, básicamente hay producciones que cuestan más de 100 millones y digo yo, ¿en qué se va tanto dinero? Sí, se pueden hacer películas de casi 4 o 2 millones y las películas pueden salir genial, entonces no entiendo, o bueno, básicamente no es entender, sino que básicamente uno ya va suponiendo, aquí hay corrupción, aquí hay algo que no está bien. Por ejemplo, hace poco salió una película en Netflix que costó 360 millones de dólares y la película realmente deja mucho que desear en efectos especiales y en un montón de cosas y es como, entonces ese dinero lo puedes estar utilizando, puedes reducir gastos para lo que estás presentando y dárselo a otras personas que realmente tienen ideas innovadoras dentro del cine y no solo llegar a revolucionar dentro de su país, sino revolucionar a nivel mundial el concepto. Sí, también, por poner un ejemplo que se me viene a la mente, Godzilla Minus One costó 15 millones de dólares y siento que esa producción, siento yo, aprovecha muy bien cada centavo de ese dinero y mira todo lo que hizo cuando salió en cines, en taquilla. Yo Exacto. creo que eso es una de las cosas buenas que tenemos los productores guatemaltecos, que sabemos optimizar el poco dinero que tenemos Ajá. para hacer las producciones que hacemos, Ajá. ¿verdad? Porque tenemos pocos recursos, entonces tenemos que ser muy, muy creativos para crear cosas, porque no tenemos los fondos. Digamos, en Soy esa capa yo no tenía una grúa para hacer escenas. Entonces grabamos en la feria, entonces el camarógrafo se subió a la rueda de Chicago, entonces comienza la escena y baja así hasta donde está la gente, ¿verdad? Wow. Parece que hubiera sido hecho con grúa, pero no teníamos grúa, entonces se hizo con la rueda de Chicago. A la verdad tuvieron que haber sido dobles los actores que hacían todo eso, la verdad. No se decía de la creatividad. ¿Vamos? Ajá, sí. No teníamos dolly, entonces alguien con la cámara en el bumper de un carro siguiendo al actor, ¿verdad? Y cosas así. Te digo, tenemos que tener mucha creatividad porque no tenemos todos los recursos que quisiéramos. Exacto. Y es algo que pienso yo es que aquí en Guatemala no se le pone mucha importancia y relevancia al cine y al teatro. Siento yo que hace falta más atención, no solo de gobierno, sino hace falta más atención del público, interés de jóvenes y adultos para conocer esta rama, ¿verdad? Porque es algo que ellos dicen, es solo como ir a pagar a ver un boleto y ya miramos la película y ya, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué le podemos inculcar a los niños de hoy en día o a los jóvenes de hacer cine? O sea, es lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Qué legado les vas a dejar con la inteligencia artificial, con todo lo que está saliendo a revolución, ¿verdad? No niego que está mal utilizar efectos especiales y todo, porque a la vez eso ha innovado la creatividad y ha hecho, por ejemplo, que directores y productores salgan adelante con sus producciones. Un ejemplo, James Cameron con Avatar, ¿verdad? O sea, todos esos planos hechos con computadora y todo revolucionaron básicamente el cine.
se vio en todo lo que ganó básicamente porque la gente dijo, a la gran qué belleza hacer esto en computadora, pues, y realmente se ve muy bueno. Sí. Pero ¿qué le estamos dejando a ellos o qué interés les estamos poniendo al no darles apoyo a los productores o que ellos vean que no hay apoyo en Guatemala para productores y directores? Sí, suponete, como todo, ¿verdad? Tengo público que le gusta mucho mis producciones y tengo público que solo saco algo y me lo hacen trocitos en un ratito, ¿verdad? Ajá. Entonces te digo, ven mi película Soy de Zacapa, mucha gente le gustó, pero mucha gente dice película más chafa, ¿verdad? No saben lo que costó en realidad hacer la película con los bajos recursos que teníamos, grabando en Zacapa para la época de Semana Santa que estaba... Y esos son unos calores de casi 40 grados. Exacto, O sea, tener a los actores, a las actrices maquilladas, estarles retocando el maquillaje, te digo, representa un montón de cosas. Y no solo eso, sino con el maquillaje, y cuando uno suda ahí, el maquillaje se te va bajando y hay que estar como con la toallita ahí, producción, y básicamente volverlas a maquillar porque con el sudor se le va cayendo el maquillaje, pues. Y eso me imagino yo que al menos de esa producción de Soy de Zacapa fue uno de los retos más grandes, me imagino yo, el maquillaje y todo el sentido de que estar ahí bajo el sol, a veces grabando las escenas. Sí, y mucho eran exteriores. Exacto. Entonces, te digo, no, la gente que no sabe no aprecia todo ese esfuerzo, la creatividad y todo. Es bien fácil sentarse cómodamente en su casa o en un cine y decir, esta película no me gusta, qué mal hecha, ¿verdad? Qué mal los... a mí alguien me dijo, si no tiene dinero, ¿para qué hace cine? Y cosas así que te dicen, ¿verdad? Ajá. Pero te digo, cada película se está dando oportunidad a técnicos, actores, a un montón de gente. Cada producción es un aprendizaje para todos, ¿verdad? Para el director, para todos los que participan es un aprendizaje. Con cada producción, la siguiente mejoras las metidas de pata que tuviste en la anterior y así, ¿verdad? Entonces, pero el público no lo ve. Es que exacto, al público no sabe de eso y entonces vamos a que cómo les inculcamos eso a los jóvenes o niños de que aprendan eso, ¿verdad? Y que se den cuenta que básicamente este es un mundo donde se puede aprender y donde pueden haber y llegar a haber oportunidades más allá solo de sentarse y verlo y solo soñar, ¿verdad? Que ese sueño realmente se vuelva realidad, plasmarlo en una pantalla. Sí. Sí, porque en algunos casos muchas personas que sí siguen esto optan por irse de Guatemala. Exacto. Por poner un ejemplo, sé que no es 100% guatemalteco, pero Oscar Isaac. Oscar Isaac, que ahora pues está triunfando allá en Hollywood, ¿verdad? Es una estrella de Hollywood. Exacto, y Jairo, que ahora básicamente creo yo que es un pilar que ha estado consiguiendo apoyo no solo de aquí de Guate, sino también de Estados Unidos. O sea, es una persona que realmente ha logrado con sus proyectos ganarse el apoyo y patrocinio de otras productoras fuera de Guatemala, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es a lo que tiene que recurrir uno para llegar a hacer cine, ya sea aquí o siendo uno director, pero fuera del país, ¿verdad? Exacto. Pero yo quisiera preguntarte, ¿a ti no te ha llamado la atención hacer una película fuera de aquí de Guatemala o en otro país? Pues si tuviera el dinero, sí. Sí. ¿Y en qué país, Bueno, ¿y en qué país te gustaría hacer una película? Estados Unidos no. Estados Unidos Tal no. vez sería México o algún país de Centroamérica o Suramérica. Sí. Porque es con lo que más me identifico. O sea, Estados Unidos tiene lugares muy bonitos y todo, pero yo no me identifico con la cultura, si es que hay algún tipo de cultura en Estados Unidos. Me identifico más con todo lo hispano, latinoamericano. Okay. Eso está chileno. La verdad que estaría muy bueno hacer una película guatemalteca que no sea en Estados Unidos o aquí en Guatemala, sino en otro país. Y tampoco México, ¿verdad? Porque siento que también ha habido talento guatemalteco que ha ido a México a hacer producciones y como innovar, ¿verdad? De hecho, hablaba hace poco con un amigo de que básicamente Latinoamérica tiene tanto talento en cine que podríamos llegar a ser una potencia más grande que lo fue Televisa en sus años mozos. Sí, la cosa sería que los cineastas, por ejemplo, guatemaltecos o centroamericanos, pudiéramos hacer algo en conjunto, pero eso no se da porque regularmente los cineastas nos conocemos, pero no somos amigos. Ajá, ese es el problema. Yo recuerdo que no se habla. Sí, o sea, nos conocemos, sabemos qué hace cada uno y todo, pero
por alguna razón no se da una amistad, así que Sí, porque bueno, siempre está como todos nosotros como esos somos retos. cineastas, hagamos ¿Quién es una, mejor? una Ajá. película, todo, ¿verdad? No, siempre hay algún tipo de competencia, Rivalidad, rivalidad ajá. Y nos metemos zancadillas unos a otros y también. envidia, Ajá, sí. Por lo mismo las sí. desigualdades, sí, Sí. sí. Entonces, lamentable, pero no se da. Definitivamente. Y bueno, no sé si quisieran agregar algo más al tema. No, Creo que ya tocamos. creo que con todo lo Luis, que ¿no tocamos es quisieras agregar suficiente. algo más al tema? No, creo que ahí estamos. Tal vez mencionar el libro, Ah, sí, que, claro, claro, Por claro. supuesto. el libro que acabo de lanzar. Es una biografía de Rafael Lanuza, desde que nace, cómo resultó haciendo cine, cómo sus películas se distribuyeron en 22 países, y al final pues hablo un poco de los proyectos míos que se han hecho desde que regresé a Guatemala. Ok. Ok, entonces, bueno, cinéfilos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Luis, muchas gracias por estar aquí y poder platicar de este tema. Esperamos tenerte nuevamente para algún otro episodio. Con mucho gusto, gracias. Muchas gracias a Gracias. todos y recuerden sintonizarnos en nuestras redes sociales. Les vamos a estar dejando aquí las redes de Luis. Vayan a seguirlo a su Instagram y pueden ir a ver su libro, pues está aquí de venta en Guatemala. Y síganos para más reseñas. Y este fue un capítulo un poquito diferente, pero vamos a regresar con mucho más. Hasta la próxima.